En este vídeo vamos a obtener el campo magnético que un conductor circular situado en un plano genera en un punto situado en la línea imaginaria que atraviesa por el centro de dicho conductor y es perpendicular al plano en el que se encuentra la espira. Vamos a denominar ese punto el punto P. Vamos a establecer unos ejes de coordenadas de forma que vamos a situar el punto P sobre el eje Z y de forma que tenemos aquí un eje X y un eje Y y la espira, por tanto, está contenida, el conductor está contenido en el plano XY. Conocemos que por dicho conductor está circulando una determinada intensidad de corriente conocida, de valor I, y para este problema pretendemos calcular el campo en un punto que está situado en el eje Z, como decimos, a una distancia Z arbitraria del centro de dicho conductor. Bueno, para resolver este problema tenemos que hacer uso del principio de superposición. El principio de superposición nos va a permitir obtener el campo magnético que crea el conductor como la suma de los campos magnéticos que crean cada uno de los elementos de corriente, es decir, cada uno de los trozos infinitesimales en los que se puede dividir nuestro conductor amarillo al completo. El campo de cada uno de los elementos de corriente se puede obtener de forma que dicho campo es igual a la permeabilidad magnética partido por 4pi, la intensidad y el producto vectorial del vector dl por el vector r menos r' dividido entre el módulo de dicho vector. Módulo al cubo. Vamos a explicar un poco lo que significan cada uno de estos vectores que aparecen aquí. El vector diferencial de L es un vector que es tangente al conductor, tangente al conductor amarillo en el punto en el que estemos considerando y que lleva la dirección de la intensidad de corriente. Este vector marca el movimiento que siguen las cargas eléctricas en el interior del conductor, movimiento que estará determinado obviamente por la forma geométrica que tenga el conductor y el sentido que vaya la intensidad de corriente. Por otra parte, el vector R menos R' es el vector que va desde el elemento de corriente hasta el punto en el que queremos calcular el campo. Esos son los dos vectores que nos harán falta para obtener el campo que crea uno de los elementos de corriente y después habrá que sumarlos todos para obtener el campo del conductor completo. Vamos entonces a resolver el problema de obtener una expresión genérica para el campo de un elemento de corriente que sea válida para cualquier elemento de corriente. Una vez tengamos esa expresión genérica, la podremos sustituir aquí y resolver la suma de todos los elementos de corriente. Y entonces, para ello, pues tenemos que ir encontrando el valor de cada uno de estos vectores que estamos representando aquí. Vamos de nuevo a apoyarnos en un esquema como el que teníamos en el enunciado que nos ayude a establecer los vectores de forma que tendríamos nuestra espira situada en el plano XY y ahora vamos a marcar, ahora sí, un elemento de corriente determinado sobre el que vamos a hacer todo nuestro análisis. Un elemento de corriente determinado es un elemento cualquiera en este caso porque tenemos que hacer un análisis genérico. Entonces vamos a situar nuestro elemento de corriente justo en este punto de aquí. Este va a ser un elemento, como digo, cualquiera, lo situamos ahí por facilidad, por situarlo en el primer cuadrante del plano XY. Este sería nuestro segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Por simplicidad
lo establecemos en el primer cuadrante. ¿De acuerdo? El vector que tenemos, los dos vectores que tenemos que calcular, los vamos a dibujar, serían los siguientes vectores. Por una parte tenemos que calcular el vector diferencial de L. Como hemos dicho antes, el vector diferencial de L es un vector que lleva el sentido o es tangente al conductor y lleva el sentido de la corriente. Hemos supuesto que en este caso la corriente pues viaja en sentido como la estamos poniendo en este momento. Entonces, ese vector sería el vector diferencial de L, es un vector de módulo diferencial infinitésimo que es tangente al conductor girando por cada punto en el sentido que me dice la corriente. Por otra parte, el vector R menos R' es un vector que va desde el elemento de corriente hasta el punto en el que queremos calcular el campo, ¿vale? Un punto situado arbitrario sobre el eje Z. Estos serían nuestros dos vectores. Bueno, pues vamos a comenzar por el vector R menos R'. Y para obtener el vector R menos R' nos vamos a apoyar a su vez en dos vectores. Vamos a utilizar el vector R, que sería el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto en el que queremos calcular el campo. Este sería nuestro vector R. Y vamos a apoyarnos en el vector R', que iría desde el origen de coordenadas hasta el diferencial de L o el elemento de corriente. Es decir, este sería el vector R, este sería el vector R' y por tanto darían lugar su diferencia al vector R menos R' que queremos obtener. Nuestro origen de coordenadas lo hemos situado, como hemos dicho antes, en ese punto. Bueno, pues de esta forma se obtiene fácilmente, en primer lugar, que el vector R es un vector que tiene un módulo arbitrario en función de la posición que esté el punto y tendrá la dirección K, vamos a suponer que está situado sobre el eje positivo. Si estuviese sobre el eje negativo, simplemente el valor que tomaría Z sería negativo y por tanto esto es una expresión genérica válida para cualquier punto. El vector R' se ve que tendrá una determinada componente X y una determinada componente Y en función de qué elemento de corriente estemos considerando. Por tanto, es un vector que dependerá del elemento de corriente. Como estamos buscando una expresión genérica, tendremos que dar una solución que esté parametrizada, que valga para cualquier elemento de corriente. Vamos a apoyarnos en este caso, para simplificar el análisis, en un dibujo en el que veamos los ejes de otra forma. Veamos el eje X, en este caso, hacia la izquierda, el eje Y hacia arriba y por tanto el eje Z estaría saliendo de la pizarra. ¿Vale? El eje Z estaría situado, como digo, aquí, saliendo de nuestra pizarra y entonces nuestra espira la veríamos completamente como un círculo de un determinado radio, ¿vale? Un determinado radio que supuestamente también es un dato de nuestro problema. El elemento de corriente que estamos considerando, por hacerlo más sencillo, lo hemos situado sobre el primer cuadrante. Vamos a ponerlo para que no parezca que está en la bisectriz, pues lo vamos a situar, por ejemplo, en este punto. Es un elemento de corriente cualquiera que está situado ahí. Y el vector R', vamos a volver a dibujarlo ahora en este esquema que resulta mucho más sencillo de visualizar, sería este de aquí que apunta del origen de coordenadas hacia ese vector. Es entonces ahora en este dibujo fácil de ver que el vector R' va a tener una determinada componente X, disculpar un segundo porque este no es el eje Z, sino que este es el eje X, como hemos dicho antes, el eje X es este. Por tanto, el vector R' va a tener una determinada componente X dada por el radio, que será el módulo del vector, multiplicado por el coseno de este ángulo. Definimos a este ángulo como ángulo alfa y por tanto con el coseno de alfa tendríamos la componente y con el seno de dicho ángulo, seno de alfa, tendríamos la componente j. De esta forma descomponemos este vector en dos vectores con las proyecciones utilizando coseno y utilizando seno. Estas serían sus dos proyecciones de ese vector rojo que representa el vector
R'. De esta forma ya tenemos el vector R, ya tenemos el vector R' y por tanto de aquí se puede obtener inmediatamente que el vector R menos R' que necesitamos es por tanto el vector dado por zk menos R coseno de alfa i menos R coseno de alfa j. Este de aquí sería nuestro primer vector. Como necesitamos también el módulo, pues lo vamos a calcular ya. El módulo de este vector, el módulo del vector R menos R', se puede tomar tomando la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Aquí he puesto coseno, pero debería ser un seno, como vemos aquí. Cada una de las componentes al cuadrado, entonces esto da lugar a z cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado de alfa más r cuadrado seno cuadrado de alfa. La raíz cuadrada de todas sus componentes al cuadrado. Operamos y vemos que esto se puede tomar factor común y coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1 y entonces me queda z cuadrado más r cuadrado. Y entonces se obtiene aquí un resultado muy interesante y es que el módulo del vector no depende del ángulo, es decir, es el mismo para todos los elementos de corriente. Lo cual es, o podría ser obvio si uno visualiza que el módulo es la distancia que hay desde cualquier punto hasta un punto situado en el eje y por simetría cónica en este caso cualquier punto va a estar a la misma distancia del punto P y por eso tiene sentido que nos obtengamos un módulo constante. Bueno, vamos ahora a trabajar sobre el vector diferencial de L, que es el que nos queda. Y de nuevo, pues vamos a apoyarnos sobre este dibujo que tenemos aquí y el vector diferencial de L es, como hemos dicho, un vector que es tangente al conductor siguiendo el sentido de la corriente. Como nuestra corriente viaja en sentido antihorario, pues en este caso mi diferencial de L tendrán también ese sentido antihorario. Lo pinto grande, aunque en realidad su módulo es diferencial, su módulo es dl. ¿Vale? Para obtener las componentes de este vector, que se ve fácilmente que tendrá una componente x y una componente y, lo que hacemos es desplazarlo hasta el origen de coordenadas para tenerlo y ver claramente cuáles son sus componentes x y sus componentes y. Por tanto, para un valor de alfa situado en el primer cuadrante, como vemos aquí, el vector diferencial de L tendrá una parte positiva en el eje y y una parte negativa en el eje x. Es fácil ver que si este es alfa, este de aquí es el ángulo alfa. ¿Vale? Debido a que este de aquí será 90 menos alfa y estos vectores, como estos son perpendiculares, también lo son aquí y por tanto ese es el ángulo de alfa. Y si ese es el ángulo alfa, con el coseno de alfa tendré la componente vertical y con el seno de alfa tendré la componente horizontal. De esta forma podremos ahora sí escribir que el vector diferencial de L tendrá un módulo con el coseno de alfa en la componente vertical y el mismo módulo por el seno de alfa en la componente horizontal, pero con valor negativo, como hemos dicho. Para un ángulo del primer cuadrante, su seno será el que sea, positivo, y tendrá un valor negativo debido a que apunta, va hacia atrás. Entonces, de esta forma, tenemos escrito nuestro vector diferencial de L. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya tenemos el vector diferencial de L, ya tenemos el vector R menos R', podemos pasar a resolver el producto vectorial. Pero antes de resolver el producto vectorial, voy a operar, voy a sustituir aquí todos los valores que he obtenido hasta ahora. Sustituimos y obtenemos que el campo magnético que crea un elemento de corriente genérico, definido por un determinado ángulo sobre el eje X, es igual a mu sub 0 partido por 4pi por la intensidad por el vector dl
multiplicado vectorial por r menos r', que ahora lo resolveremos, y después el módulo del vector al cubo, es decir, z cuadrado más r cuadrado elevado al cubo y con la raíz hemos elevado a 3 medios. Este sería el campo magnético que crea el elemento de corriente. Nos queda, por tanto, resolver este producto vectorial, que lo vamos a hacer con la regla del determinante. El vector diferencial de L multiplicado por el vector R menos R' será, por tanto, el determinante de la siguiente matriz. El vector diferencial de L tendrá componente I y componente J. En concreto, la componente I está determinada por menos DL seno de alfa y la componente J está determinada por DL coseno de alfa. No podemos olvidar que el vector de L tiene un módulo de L que no es 1. Entonces tenemos que multiplicarlo igual que antes al vector R', lo multiplicamos por el módulo R. Tenemos siempre que no olvidar que el módulo afecta ahí. No tendrá componente K porque el vector de L está contenido completamente en el plano XY. Con respecto al vector R menos R', lo tenemos aquí, completamente definido, y por tanto su componente X será menos R coseno de alfa, su componente Y será menos R seno de alfa, y su componente K será Z. Entonces, este será el determinante que tenemos que resolver para obtener el módulo. Operamos y en la dirección Y será el producto cruzado de este menor principal y por tanto tenemos que directamente multiplicar z coseno de alfa diferencial de L en la dirección Y. En la dirección J tenemos que cambiar de signo porque es el segundo menor principal y tenemos que hacer el producto cruzado de estos dos términos de aquí. Debido a este menos, lo voy a poner aquí, se me va a volver a cambiar de signo, tendremos z seno de alfa diferencial de L en la dirección J, menos y el menos del menor principal. Por último, en la componente Z, que es positiva, hay que hacer este menor que tiene los dos términos, este por este menos este por este. Este de aquí por este de aquí da lugar a R diferencial de L seno cuadrado de alfa menos la diagonal inversa, que con este menos se convierte en más. Tenemos R diferencial de L coseno cuadrado de alfa en la componente K. Vamos a simplificar un poco nuestro vector, vamos a ir agrupando términos. Por una parte tenemos z coseno de alfa diferencial de Li más z seno de alfa diferencial de Lj, y por último aquí podemos sacar factor común r diferencial de L y seno cuadrado más coseno cuadrado toman el valor 1 y entonces directamente se obtiene esta expresión de aquí para nuestro producto vectorial. Este producto se sustituiría aquí y ya tendríamos, por tanto, el campo magnético de un elemento de corriente. Vamos a ahorrarnos ese paso y directamente vamos a obtener ahora sí el campo completo del conductor sustituyendo en la integral primera. Es decir, el campo completo del conductor, el campo que genera el conductor, será por tanto la suma de lo que hemos obtenido hasta ahora. Es decir, mu sub 0, 4pi por i, por, en el numerador va el vector que hemos obtenido hasta ahora, z coseno de alfa diferencial de Li más z seno de alfa diferencial de Lj más r diferencial de Lk. Este sería el producto vectorial y en el denominador tenemos el módulo z cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios. Tenemos por tanto que resolver esa integral
El integrando hemos dicho que es el campo magnético de un elemento de corriente y tenemos que incluir todos los elementos de corriente que hay en nuestro conductor. Para incluir todos los elementos de corriente, el ángulo alfa va a ir variando desde 0 hasta 2pi para recorrer todo el círculo completo. Este problema es fácilmente generalizable si tuviésemos espiras que estuviesen incompletas. En este caso tenemos que barrer de 0 hasta 2pi, pero es fácil en este caso darse cuenta que si nuestra espira fuese solo semicircular, pues por ejemplo tuviésemos una espira de esta forma, pues tendríamos que recorrer desde un alfa igual a 0 hasta un alfa igual a pi. Y por tanto, todo lo que hemos hecho hasta ahora es genérico porque es para un elemento de corriente cualquiera y habría que cambiar los límites de integración. Por supuesto, para cualquier otro valor de ángulo simplemente establecemos los valores iniciales. Si tuviésemos, por ejemplo, una espira que solo tuviese en el segundo cuadrante, pues nuestros límites de integración serían desde alfa igual a pi medios hasta alfa igual a pi. Y por tanto, este resultado es completamente genérico. ¿De acuerdo? Bueno, pues continuamos ahora operando. Vamos a sacar de la integral todo aquello que es constante. Es constante la permeabilidad y la intensidad y también es constante el módulo del vector, como hemos dicho antes. Tanto la variable z, que es la distancia del punto, como la r son constantes. La coordenada z lo que significa es que el punto está fijo para todos los elementos de corriente, pero obviamente es una variable del problema y una vez tengamos la solución será válida para cualquier z, pero estamos resolviendo la suma para todos los elementos de corriente, es decir, el punto está fijo, resolvemos para todos los elementos de corriente y se obtiene una solución para ese z determinado. Por tanto, todo eso sale de nuestra integral y nos va a simplificar enormemente, sobre todo el poder haber sacado el denominador. Y esta simplificación viene del hecho de que el punto está situado en el eje. Si el punto en el que tuviésemos que calcular el campo no estuviese situado en el eje, ya la distancia, el módulo este, no sería constante y eso complicaría mucho la integral. Entonces la simplificación viene de ese hecho. Y después tendríamos que resolver la integral desde 0 hasta 2pi de el producto vectorial que resolvimos antes, que es este numerador que tenemos aquí. Es fácil ver que esta integral se puede subdividir en 3 integrales y la vamos a obtener de forma independiente. Tenemos por un lado la integral 1, que sería la integral desde 0 hasta 2pi de z coseno de alfa diferencial de L y tenemos por otra parte la integral 2 que será desde 0 hasta 2pi de z seno de alfa diferencial de L j y por último tendríamos la integral 3 que sería de 0 a 2pi de r diferencial de L k. Estas serían las 3 integrales que tendríamos que resolver. Vamos entonces poco a poco a resolver. Bueno, la variable z en estas dos integrales podría salir constante por las mismas razones que hemos dicho antes, entonces finalmente tendremos que resolver la integral del coseno de alfa diferencial de L. Pero la variable L no está en la variable de integración que es el ángulo. Tenemos que relacionar la longitud del elemento de corriente, la longitud de este vector, con el ángulo. Y para ello hacemos uso de la definición del radián y la relación entre el arco de circunferencia y el ángulo. Si el diferencial de L es la longitud que mide un determinado arco de circunferencia infinitesimal, porque consideramos que es muy pequeño, la longitud de este arco de circunferencia estará determinado por el radio, que está fijo, y por el ángulo barrido. El ángulo barrido será un ángulo muy pequeño para que el arco de circunferencia sea muy pequeño. De forma que sustituyendo ahí y sacando la r de la integral, tendríamos z, r, que salen de la integral, y después tendríamos que resolver la integral desde 0 a 2pi del coseno de alfa
diferencial de alfa. De forma similar, en la integral 2, haciendo el mismo cambio de variable, tendríamos ZR, la integral de 0 a 2pi del seno de alfa, diferencial de alfa, y el vector unitario se podría salir fuera de la integral en ambos casos. En este caso, la integral del coseno de pi de 0 a 2pi vale 0. Es fácil verlo si uno hace la primitiva, o también es fácil verlo si uno se representa el coseno y en un periodo es fácil ver que el área descrita bajo la curva se cancela lo positivo con lo negativo y es 0. Pero eso se verifica, o eso es verdad porque estamos resolviendo la integral de 0 a 2pi. En un caso genérico como estos dos que hemos tenido aquí, es posible que estas integrales no se anulen, pero son integrales inmediatas que se resuelven de una forma sencilla. La solución esta, además, tiene una implicación. La implicación es que el campo magnético en la coordenada Y y en la coordenada J se han anulado completamente. Y eso significa que el campo magnético que crea mi espira en el punto va solo en la dirección marcada por el eje Z. Eso es la conclusión que se obtiene de este análisis. Si la espira estuviese incompleta, como vemos aquí, algunas de estas componentes no se anularían y, por tanto, estando en el eje Z, mi campo magnético podría tener componente I, J o la que fuese. De acuerdo. Bueno, pues en este caso sería 0. Y esta integral de aquí, la R saldría fuera de la integral porque es el radio que es constante y directamente tendríamos que resolver la integral desde 0 a 2pi del módulo del diferencial de L, que esto daría igual al perímetro de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia pues va a ser 2pi por el radio al cuadrado en la dirección K. Podríamos haber hecho, si hubiésemos querido, el mismo cambio de variable de antes, haber puesto R diferencial de alfa, sale un R al cuadrado, este R no va al cuadrado con este de aquí, 2πr, y en la integral desde 0 a 2pi de diferencial de alfa da 2pi, y tendríamos aquí el 2pi, y tendríamos el resultado completamente análogo al que hemos obtenido de esta forma. Y entonces ese sería el resultado de la integral, debido a que estas dos son 0. Sustituimos y obtenemos el valor del campo magnético en cualquier punto situado sobre el eje. Y obtenemos que el campo magnético sobre un punto R situado sobre el eje es igual a mu sub 0 partido 4pi por la intensidad por, en el numerador, 2pi R cuadrado K, ese sería nuestro numerador, y en el denominador iría z cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios. Se puede hacer alguna simplificación, podemos anular este 2pi con este de aquí parcialmente y nos queda ahora y así la solución final de mu sub 0 partido por 2 por la intensidad por r cuadrado z cuadrado más r cuadrado elevado a 3 medios en la dirección K. Y esto en Tesla sería la solución final para el campo magnético que crea un conductor de simetría circular. Vemos que por una parte el campo o el módulo del campo en este caso crece si aumenta la intensidad, aparece en el numerador. Si disminuye la distancia, es decir, mientras más cerca estemos desde la espira, más intenso será el campo. Y el radio, tenemos que ver que en el numerador está con r al cuadrado, mientras que en el denominador tenemos un r al cubo, porque este r cuadrado se va con este r a la media y por tanto el campo decrece con el radio, lo cual tiene también sentido porque a mayor radio, más lejos están los elementos de corriente del punto y tiene sentido que el campo sea cada vez más débil. Bueno, pues vamos a hacer un resumen de cómo se ha resuelto este problema.
En este problema hemos hecho uso del principio de superposición para poder aplicar la fórmula del campo magnético de un elemento de corriente. Hemos tenido que escribir los vectores diferencial de R y R menos R', utilizando nuestro sistema de coordenadas y haciendo las descomposiciones pertinentes que nos han hecho falta. Resolvemos nuestro producto vectorial utilizando la regla del determinante. Con cuidado vemos que se nos empiezan a agrupar y a eliminar algunos términos y llegamos a unas expresiones tal y como las que vemos aquí. Tenemos que resolver tres integrales. En este caso tenemos que nuestro conductor da la vuelta completa, pero hemos visto que este problema es fácilmente generalizable para otros casos simplemente cambiando los límites de integración. En este caso, como damos la vuelta completa, se nos anulan las componentes horizontales y verticales, que eso no sería verdad en un caso genérico. Solo tenemos, por tanto, campo en la componente Z. Sustituimos y obtenemos esta expresión de aquí, en la que obtenemos el campo magnético para una espira circular cerrada como la que hemos planteado al principio del todo.